Hola de nuevo y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro curso gratuito de Introducción a la Electrónica Inverter. Hoy os vamos a hablar Agustín y yo de nuestro inversor, el IPM. Para mí el IPM es una pieza fundamental en todos los sistemas inverter y os voy a pasar con Agustín para que os vaya explicando cómo funciona básicamente y después os invito a que os quedéis, que os voy a hablar de este aparatito que es un comprobador de IPMs. Agustín, los dejo contigo. Muy bien, Santi. Entonces vamos aquí con la parte del módulo del IPM. Este componente yo creo que es el componente principal de las tarjetas inverter, porque es el componente que diferencia a todo este tipo de tarjetas de otras tecnologías. Este es el denominado inversor, este componente aquí. Así que esta clase es bastante importante para que se comprometan a prestar atención en varios conceptos y más si ya recorrieron las clases anteriores. Si no las recorrieron, si no las vieron todavía, les recomiendo, son clases bastante didácticas, bastante simples. Si tomas una tarjeta, sea cual sea, ya vas a poder empezar a hacer ciertas mediciones e identificar varios de los componentes. Así que vamos aquí con la parte del manual. La clase número 7, IPM, módulo de potencia inteligente. El IPM es el intermediario entre el microcontrolador y el componente trifásico, el compresor trifásico. Es el componente principal y el que hace que estas tarjetas sean llamadas tarjetas inverter. En otras palabras, es el inversor. Y está compuesto por dos partes, una parte de control y una parte de potencia. Esto es muy importante que sepan, porque de esta forma podemos simplificar bastante al componente para luego sí poder estudiarlo más en profundidad y, bueno, y eventualmente poder hacer reparos y análisis más detallados. Para entender mejor este concepto, hice un breve dibujo por aquí, diseño bastante simple. Voy a dejarlo un poco más por aquí. Lo que dibujé aquí fue tres formas de onda. Los motores trifásicos inverter son motores que necesitan de tres fases. Estas tres fases están lo que se llama desfasadas. Estar desfasado es como decir está separado una de la otra. Entonces, el hecho de nosotros poder desfasar esto va a generar una diferencia de potencial. Esto lo vamos a ver mejor ahora llevando este concepto a las tarjetas en sí. Pero es importante que sepan que estas tres fases, que son denominadas la fase U, vamos a dejar esta, aquí abajo son las tres mismas, ¿verdad? La fase U, la fase V y W. Estas tres fases van a estar separadas una de la otra a 120 grados. Es importantísimo que sepan esto. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 120, que sería un tramo así, más 120, más 120, forma un total de 360 grados. Y es exactamente esto lo que necesita el compresor para girar de forma completa. Por eso es muy importante que tengan las tres fases, de lo contrario no va a haber una diferencia de potencial, y si no hay una diferencia de potencial, el motor simplemente no va a girar y no va a funcionar. Entonces, estas tres fases son las que hacen girar el motor. Y bueno, ustedes imagínense, la conocen, la bornera, la U, la V y la W. Ahora, ¿de dónde se origina esto? Porque estas tarjetas son alimentadas de forma bifásica, ¿no? Fase y neutro y ya está. No son trifásicos. Este lado trifásico ocurre dentro de la tarjeta. Ahora, vamos a dibujar por acá. Tenemos toda esta secuencia va a venir del microcontrolador. Dibujamos acá. Vamos a colocar acá microcontrolador. Del microcontrolador salen 6 señales, ¿ok?
No nos vamos a entrar en detalle, pero salen 6 señales, que son 3 altas y 3 bajas. Para simplificarlo, como son 3 altas y 3 bajas, vamos a simplificar a 3. 1, 2 y 3. Que se podría denominar que sería tipo la fase U, la fase V y la W. Ahora, estas 3 serían la U, la V y la W, ¿verdad? Ahora, hay un pequeño detalle con todo esto. Este microcontrolador generalmente trabaja con 3,3 volts o 5,0 volts. Y aquí los motores trifásicos son de 310 volts. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr hacer funcionar un motor trifásico de 300 volts con 3 volts o 5 volts, que es lo que se alimentan estas pequeñas señales de aquí? No se puede, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando se diseñó vamos a dejar aquí, un módulo. Módulo se le denomina cuando hay varios componentes integrados de uno o varios circuitos dentro de un módulo que logre darle potencia a esas señales y que sea inteligente, o sea que tenga varias funciones y logre procesar eso de forma correcta. Vamos a colocar aquí inteligente. Ahora, si nosotros tenemos un módulo de potencia inteligente, ahora sí vamos a colocar esas señales que salen del micro al compresor y hacerlo funcionar. Y este módulo de potencia inteligente no es nada más y nada menos que nuestro querido IPM. El IPM es este componente de aquí, que es el encargado de recibir señales del microcontrolador, procesarlas en una secuencia lógica y luego enviarlas para el compresor para que pueda funcionar. Si estas tarjetas no tuvieran un IPM o no tendrían los transistores y los drivers y demás que forman el IPM, no serían inverters, serían otro tipo de tecnología y tendrían otro tipo de funcionamiento. Y es por eso que es muy importante conocer, porque es el componente que caracteriza este tipo de tarjetas electrónicas. Entonces, el módulo de potencia inteligente, para mostrárselo aquí, es este de aquí. Siempre lo van a ver cerca del conector, ya que tiene unas salidas que van derecho para el conector y de aquí va para el compresor. Ahora les voy a traer por acá. Nosotros, para identificar los terminales que hay, vamos a necesitar de un datasheet. El datasheet es este, es la hoja de datos, es lo que significa datasheet en inglés, hoja de datos, y aquí adentro nos va a dar muchos parámetros, muchos valores. Básicamente nos va a estar diciendo, bueno, mira, este componente internamente tiene esta característica, soporta tales voltajes, X corrientes, soporta tanta temperatura, tiene tantas protecciones, todos los parámetros e informaciones de un componente de un circuito integrado como el IPM, vos lo vas a ver en su hoja de datos, en el datasheet. Ahora, hay dos limitantes, por así decirlo, que frenan un poco a las personas. Una de ellas, generalmente los datasheets vienen todo en inglés, entonces hay que adaptarse a ciertas nomenclaturas. Podés traducirlo, podés, pero muchas veces se traduce un poco raro. Entonces, es un pequeño contra, por así decirlo, para nosotros que hablamos español. Ahora, hay otra característica también. Internamente, esta hoja de datos, hay mucha información acá. Pruebas, gráficos, muchos valores, mediciones. Y ahora la pregunta es, ¿y yo me tengo que estudiar y aprender todo esto? La respuesta es un no. No necesitas aprender todo esto. ¿Por qué no? Porque este tipo de información no está simplemente hecho para las personas que van a reparar. De forma general están hechos más para las personas que van a
proyectar tarjetas. Entonces, si yo el día de mañana digo, bueno, voy a hacer mi propia tarjeta electrónica con tecnología inverter, y yo digo, ok, a ver qué componente voy a utilizar. Voy a utilizar un IPM, ¿cuál va a ser? Ok, el FNA 41560B2. Muy bien. Yo tengo que saber qué es lo que tiene el FNA 41560B2. Entonces, para eso necesito este tipo de información, para luego yo proyectar y darle las condiciones necesarias al componente para que luego él pueda trabajar y yo tenga ese IPM funcionando, haciendo girar un compresor trifásico y demás. Ahora, es muy importante que sepamos filtrar información, porque acá el 80%, a ver, era un poco, el 65% de la información de acá no nos sirve, no la necesitamos, para reparar es irrelevante. Ahora, hay un restante, un 35% que sí lo necesitamos para saber cuál es el pinaje, cuáles son los valores que tenemos que ver, sea para luego considerar valores en medición de resistencia, que hay muchas mediciones se pueden hacer en escala de resistencia. Hay otros parámetros que lo va a tomar para saber el voltaje. Esta hoja nos va a estar dando muchas informaciones. Acá no vamos a entrar mucho en detalles. Luego, si están interesados, podemos entrar un poco más en detalle en algunas mediciones que podemos hacer en base a esta hoja de datos. Que podemos hacer también directamente en la tarjeta. Comenten si quieren este tipo de clases y se la traemos acá como para que podamos hacer una serie de mediciones. Luego, acá lo que quiero que sí vean aquí son estas dos grandes características, estas dos divisiones. Una de ellas es el lado de potencia y luego tenés de la mitad para aquí el lado de control. ¿Cómo sé cuál es el de potencia y control? Simple. Es simplemente ver el grosor de los terminales del componente. Aquí, como podemos ver, tienen varios terminales y son finitos. De este otro lado tienen menos terminales, son probablemente la mitad o menos y son más gruesos. Eso quiere decir que el lado de potencia está de este lado y el lado de control de este otro aquí de los terminales más finitos. Y aquí les traigo otra tarjeta con otro IPM. Como podemos ver, se repite pinajes el menor número y mayor grosor, lado de potencia, pinajes de menor número, mayor número, acá tenemos fácil unos 15 terminales y de un grosor más pequeño. Eso quiere decir que es el lado de control. De aquí para la izquierda van todos direccionados para el microcontrolador y de aquí para la derecha sale por acá hacia este cable que luego va para el compresor, lado de control y lado de potencia. Ahora ya conocen el IPM, ya saben cuál es la función principal de él: tomar las señales del micro, que son 6, acá le busqué 3 para que más didáctico, pero son 6, enviarlas al lado de control. Podríamos decir que de acá para acá es control y la mitad para acá es potencia. Acá tenés varios terminales que son cortitos y acá tenés pocos, que generalmente uno es alimentado con 300 volts. Luego acá tenés 3 generalmente de secuencia que van para el GND, se hace lectura de corrientes. Tenés los 3 que son V y W que salen para el compresor, y de esa forma puede hacer este componente identificar esas señales que vienen todas formuladas allá. Él simplemente las recibe, él no modula nada, él no crea nada, simplemente recibe y luego la envía para el compresor para poder hacer funcionar el motocompresor. Así que bueno, vamos a dejar esta clase por acá. Recuerden dejar los comentarios si hay varios comentarios y quieren que hagamos mediciones a nivel práctico en la tarjeta considerando el datasheet. Dejen en los comentarios. Si hay varios comentarios, traemos esa clase como para que puedan ver allí
las mediciones y puedan ya por lo menos identificar el lado de potencia, que es más fácil, y de esa forma ya empezar a aprender y identificar algunas mediciones. Así que bueno, dejo esta clase por acá, bastante ágil y rápida. Santi, lo dejo contigo como siempre el resumen. Y bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín. Vamos a repasar en primer lugar todo lo que hemos aprendido hoy sobre nuestro módulo de potencia inteligente o IPM. Nuestro módulo de potencia inteligente, como ha dicho Agustín, como os ha comentado Agustín, dispone de 6 conexiones al microcontrolador U, V y W, W, U y V. En este caso, si veis, estas de aquí arriba refieren a los estados altos, a los estados de los IGBT altos. Tenemos 3 IGBT altos y 3 IGBT en el estado bajo. Estos 3 de aquí arriba serían de los estados altos U, V y W, y abajo W, V y U de los estados bajos. Todos ellos siempre van a ir conectados al microcontrolador y van a disponer de unos resistores entre ellos, debido a que los microprocesadores suelen trabajar entre 3,3 y 5 voltios, y si trabajan a más de ese voltaje se pueden romper. Por tanto, siempre nos vamos a encontrar unos resistores en todos estos enlaces que van desde el microcontrolador a la IPM. Por otra parte, nuestro módulo IPM también va a tener siempre un cablecito, aparte de estos 6, que va a ir al microcontrolador, que va a ser el que le va a informar de todos los fallos que podamos tener dentro del módulo inversor. Otra conexión que nos vamos a encontrar en nuestros inversores, en nuestros módulos inversores o IPMs, va a ser unos transistores en todo lo que es la parte de control. Recordaros que, como ha comentado Agustín, toda esta parte de aquí de la izquierda sería la parte de control, donde van toda esa serie de conexiones y algunas más, y en esta parte tendremos las salidas al compresor y, como mínimo, la alimentación que procede del circuito de C-Link, ¿vale? Que procede del circuito de los capacitores de compresor, donde tenemos 310 voltios si estamos en trifásica y 590 si estamos en trifásica y 310 si estamos en monofásica. Una vez, para todos los que estáis ya haciendo nuestro curso, muy importante que veáis esta clase que tenemos, estas clases muy específicas que estamos dando, que sabéis que están en todos los cursos de pago. Es muy importante que reviséis y analicéis todo el circuito de la IPM. Tenéis herramientas que os hemos facilitado a todos los alumnos para que hagáis las mediciones oportunas, y no necesitamos saber qué nos quieren decir los datasheets. Los datasheets nos pueden informar a lo mejor del pinaje, que va a ser lo importante que nosotros tenemos que saber. Pero no tenemos que ser las máquinas de leer los datasheets ni de saber todos esos datos, que la mayoría de ellos a nosotros no nos van a servir para nada, para su análisis, digo. Por otra parte, hoy os quiero hablar de estos comprobadores de 6 luces que habréis visto que hay muchos en el mercado. Yo particularmente os recomiendo el de mi amigo Manolo Carmona, el Doctor Micro, porque además yo lo tengo también, y es uno que me gusta mucho porque sirve para corriente continua y corriente alterna. Este, por ejemplo, aquí estas 2 conexiones para el tema de los datos en el dataport, ¿vale? Solo veríamos el flujo de datos si es un RS485. Si es de corriente alterna no nos serviría. Por eso recomiendo el de mi amigo, el Doctor Micro. Estas 6 luces que tenemos aquí nos hablan de todos esos estados que nos da la IPM, ¿vale? Es que reflejan cada uno de los 6 IGBTs, ¿vale? Interruptor bipolar de puerta aislada, que se encuentran aquí en el interior de nuestro IPM. Esto sería, por ejemplo, U, V y W. Todo lo que os he representado con la H referiría al estado alto de ese IGBT. H significa IG. Y estos de aquí, W, V y U, referirían a los estados bajos. Cuando lo tenemos conectado en las 3 fases del compresor, en el caso de que tengamos un problema,
lo que va a suceder es que nos va a fallar uno de esos 6 LEDs que vemos ahí. Sabiendo el LED que falla, sabemos seguramente dónde está el problema en la misma tarjeta. Por eso os recomiendo que si no tenéis uno, lo adquiráis porque no son muy caros y os pueden resolver muchísimos problemas. Sigo recordándoos que si queréis que analicemos, como lo ha dicho Agustín en el curso, en profundidad, un poco más en profundidad, algún datasheet de alguno de los IPMs que tenemos en el mercado, por favor, solicitadlo en el calendario, en comentarios, y si hay gente que nos lo pida, si hay bastante gente que nos lo pida, haremos otra clase más explicándoos cómo podemos hacer todo ese tipo de lecturas de nuestra IPM. Así que espero que os haya gustado la clase de hoy. Os recuerdo que la semana que viene hablaremos de los microcontroladores y con ello casi quedaremos por liquidado ya esta pequeña entrega de este curso de iniciación a la electrónica que os estamos ofreciendo de forma gratuita. No os perdáis el último episodio. Un saludo.